Stuttgart, mayo de 2009. Una vez más se rinde honores a Helmut Kohl por sus méritos como canciller federal de la reunificación alemana. Un hombre que luchó toda la vida por su partido, por el poder, contra rivales políticos. Mi meta sigue siendo la unidad de nuestra nación. El 89 fue un gran año. Amigos míos, se trata de un cambio político. Tenía un talento político natural. Quiero ser canciller federal. Es enorme, gordo, tiene mal carácter y en cierto modo indolente. Entonces aumentó el número de chistes. Acepto la votación. Demostró que también los alemanes tienen corazón, no solo los rusos. Tenía que luchar. Siempre se imponía nuevas metas. Quería sobre todo servir a mi partido. Y puse fin a esa relación, y está bien así. Helmut Kohl, primavera de 1969. El Parlamento Regional de Renania-Palatinado elige un nuevo primer ministro. Se vota a favor de un cambio generacional. Doy el resultado de la votación. El candidato Dr. Kohl obtiene 57 votos. 2 asientos más allá lo aplaude Susanne Hermans, que lo conoce desde la escuela primaria y fue quien descubrió su talento político. Cuando lo conocí llevaba pantalones cortos y no rehuía el trabajo. Me refiero a la campaña electoral. Pegaba carteles. Comencé a admirarlo por lo mucho que trabajaba. Tuvo un ascenso vertiginoso. Kohl era siempre el más joven. Con poco más de 30 años ya encabezaba el grupo parlamentario. Y entonces quiso sustituir al primer ministro del Palatinado, Peter Altmaier, también cristiano-demócrata, pero de la vieja guardia. Kohl es el reformista, el luchador joven, solo tiene dificultades como orador. Porque pensamos en los niños, en su futuro, de nuestro país. Su primer discurso fue malísimo. Una vez le dije, tienes que mirar a la sala, mirar a la gente. Eso te falta. Y se lo tomó muy en serio. Continúa ascendiendo con determinación en la entonces rígida Unión Cristiano-Demócrata, CDU. Algo que no le granjea solo amistades. ¿Cree que puede tener enemigos entre sus correligionarios? Por supuesto, todo político que actúa, que necesariamente tiene que tomar decisiones o que obliga a sus rivales a tomarlas, los tiene. Quizá enemigos no es la palabra adecuada, aunque sí existen los enemigos en la política y en las propias filas. Yo también tengo seguramente unos cuantos. Para su primer gabinete de gobierno como primer ministro de Renania-Palatinado, llama a los mejores del empresariado, la iglesia y las ciencias. Lo conocí siendo estudiante en Heidelberg. Él era de nuestra generación. En cierta medida, era también un joven impetuoso. El entonces primer ministro más joven de Alemania tiene un nuevo estilo de gobierno, moderno, popular, comprometido. Protesta junto con los estudiantes del movimiento del 68 y transforma la atrasada Renania-Palatinado. Helmut Kohl se ha convertido en el mayor reformista del país. El joven Kohl era un verdadero liberal, que amaba el debate y era capaz de arrastrar al público, alguien que se esforzaba por convencer a cada uno. El viejo Kohl, el de después de la reunificación alemana, era alguien muy convencido de sí mismo, y a medida que envejecía, era cada vez más inaccesible.
Kohl empieza temprano a tejer sus redes de poder, que integran sus más allegados en la Cancillería de Maguncia y después también en la Federal, pero siempre sus correligionarios. Después de unos años, Helmut Kohl conocía el partido como la palma de su mano. Conocía a los presidentes regionales, a los presidentes provinciales y de los estados federados. Sabía quiénes eran los responsables en Schleswig-Holstein y en Friburgo, quién era alcalde-presidente. Helmut Kohl dedicaba muchas horas del domingo a llamar por teléfono. Y el lunes muchos decían, el canciller me llamó. Era algo impresionante. En su agenda relaciona a amigos y enemigos. Kohl castiga y recompensa. Siguiendo el lema de si me apoyan en mi lucha, entonces me ocuparé de que lleguen lejos en la política. Conocía a muchos personalmente y desarrolló una relación de lealtad muy personal, de manera que cuando había un problema en algún lugar, esa gente le informaba de inmediato. Helmut Kohl exigía una lealtad absoluta también de sus asesores. Nunca olvidaré mi entrevista de trabajo con él en la Cancillería de Maguncia. Era una oficina enorme, con enormes muebles de cuero. Si uno se recostaba, los pies quedaban colgando en el aire. Eran butacas de cuero gigantescas. Aún no me había sentado del todo cuando ya me ofreció trabajar con él. Y mi pregunta fue, ¿qué perspectivas podría tener un experto en política exterior en un estado federado como Renania-Palatinado? Y él me respondió secamente que quería ser presidente de su partido, la CDU, del que ya era vicepresidente y canciller federal. Quiero ganar las elecciones y ser canciller. Siendo aún primer ministro regional, empezó a prepararse para el cargo más alto del país. Yo tenía la tarea de introducirlo prácticamente en el mundo de la política internacional. Así realizamos varios viajes de política exterior, primero, para que él se fuera dando a conocer y segundo, para ir haciendo experiencia de cómo tratar a los socios extranjeros, para que él se fuera preparando. Quiero ser canciller. Eso es obra de Helmut Schmidt. En la campaña electoral no tomé nota de él. La mayor cifra de desempleo. No me fijé en él en la campaña electoral. Desde los años 50. Creo que fue en el 76 cuando vino por primera vez al Bundestag y también creo que esa fue la primera vez que empecé a fijarme en él. Campaña electoral del verano del 76. El canciller federal Helmut Schmidt se enfrenta a un rival que le pisa los talones. Helmut Kohl. El prometedor joven de Renania-Palatinado reta a Helmut Schmidt. Un nuevo rostro en el escenario de Bonn. Schmidt ignora al candidato Kohl todavía hoy. Es posible que nos hayamos encontrado 2 veces en televisión. La estrategia de Schmidt: ignorarlo, criticarlo, sermonearlo. Solo puedo decir que aún tiene mucho que aprender en política profesional, ya sea en política exterior o en política económica o financiera o social. De momento solo habla de cosas generales. O sea, lo suyo no es, en cualquier caso, no es un político con talento para la economía y las finanzas. Aunque sí es un candidato apasionado. En 1976, Kohl saca de la crisis a la CDU y casi gana por mayoría absoluta. Es un excelente resultado electoral. Pero no es suficiente. Para Helmut Kohl comienza la difícil tarea de ser líder de la oposición. Usted no logra imponerse porque es demasiado cobarde. Por eso no puede esperar nuestra aprobación.
Usted debería reflexionar si es oportuno que el líder de la oposición llame cobarde al jefe del gobierno en el Parlamento. Yo podría devolverle el golpe y entonces veríamos quién saldría vencedor. Pero eso no favorecería al pueblo alemán. Esa fue la época más dura para Helmut Kohl en la política, donde chocó además con la mayor resistencia. Pero fue así como aprendió a relacionarse con el Parlamento. Kohl no solo se enfrenta a Helmut Schmidt, sino también a su rival conservador, Franz Josef Strauß, jefe de la CSU. Strauß era alguien que obligaba a Kohl a perfilarse. De los dos, Strauß era el más culto, y esto representaba un gran reto para Kohl, pero finalmente logró pararle los pies. Eran experiencias muy importantes para poder desempeñarse luego como canciller. Octubre de 1982, Helmut Kohl llega a la meta. Logró poner de su parte al liberal FDP, obteniendo el respaldo de la mayoría de los diputados. Con ello impone la decisiva votación en el Bundestag y se convierte en canciller federal. Señor Kohl, ¿acepta usted la votación? Señor presidente, acepto la votación. ¿Qué le pasó por la cabeza en ese momento? Nada. Era normal que el vencido le deseara éxitos al vencedor. No hay por qué pensar en algo especial en un momento así. Marzo de 1983. Tras ganar el voto de censura en el Parlamento, Helmut Kohl es confirmado por el electorado y gana las elecciones parlamentarias. Su primera prueba de fuego son las protestas contra la denominada doble decisión de la OTAN contra el estacionamiento de misiles nucleares de mediano alcance en suelo alemán. Kohl no duda en llevar a cabo el rearme que había encausado Schmidt. Hizo cumplir aquella doble decisión con la que él no había tenido nada que ver. Nadie esperaba que lo hiciera. Eso fue todo un logro. Y es ahí donde empieza a cambiar la valoración que tenía el depuesto canciller federal Helmut Schmidt sobre Helmut Kohl. El canciller Helmut Kohl, el soldado de la Guerra Fría. Muchos lo consideran un fantoche. Kohl se puso un uniforme de tanquista, con casco y todo. Adoptó una pose completamente marcial. Se sentó en un tanque y se hizo filmar junto a Margaret Thatcher. Había que imaginarse algo así. Kohl como soldado devoto y alegre. Estaba de muy buen humor cuando lo hizo y se divertía. Eran imágenes provocadoras, imágenes que daban pie a las sátiras. Y nace el apodo de La Pera. No tenía nada contra el ser humano, o sea, personalmente no tenía nada contra Kohl. Lo que me atemorizaba en realidad era su política de rearme nuclear. Simplemente reaccioné como ciudadano y lo hice con mis medios, los del dibujante satírico, para darle a entender al señor Kohl que las cosas no podían ser así. Y se pone de moda la broma con La Pera. La Pera es Kohl. Y Kohl es la pera. Pero al final no hay ninguna guerra nuclear y Hans Traxler deja de dibujar peras. Él tuvo razón, fue el ganador de esa historia, pero corrió un riesgo enorme y puso a temblar realmente a todo su pueblo. Era un verdadero soldado de la Guerra Fría. Kohl y otro soldado de la Guerra Fría. El presidente estadounidense Ronald Reagan quería doblegar a los soviéticos con misiles atómicos y un escudo antimisiles. Las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética atraviesan una era glacial, igual que las relaciones entre Helmut Kohl y el líder soviético Mikhail Gorbachev.
Algunos dicen que Kohl y Gorbachov fraternizaron desde el principio y que eran buenos amigos, pero no fue así. Fue un largo proceso. Entonces le dije, lo que sale de su boca es lo que dice Washington traducido al alemán. ¿Tiene una opinión propia? Más aún, Kohl endurece el tono y en octubre de 1986 concede una importante entrevista al semanario estadounidense Newsweek, en la que dice de Gorbachov: Él sabe algo de relaciones públicas. Goebbels también sabía algo de eso. Hay que poner los puntos sobre las íes. En la entrevista, Kohl compara a Gorbachov con el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels. La entrevista causa un gran revuelo internacional y Kohl culpa de ello a la prensa. Ese pasaje de la entrevista a Newsweek no refleja correctamente todo el sentido y el contenido de una hora de conversación. Pasarán 2 años hasta que Kohl y Gorbachov limen sus diferencias y se conozcan personalmente en Moscú en octubre de 1988. Helmut Kohl vino muy bien preparado para hablar de todos los temas posibles, pero también me habló de todo corazón. Demostró que también los alemanes tienen corazón, no solo los rusos. Me causó buena impresión. Se ha roto el hielo, dijo entonces Gorbachov. Y pocos meses después realiza un viaje a Alemania, donde lo reciben con gritos de «Gorbi». Kohl y Gorbachov, el comienzo de una nueva amistad germano-rusa. Nos parecemos mucho en el carácter. Ambos somos directos, abiertos, serios, confiables. A veces le recuerdo en broma nuestras disputas de antes y le doy un leve golpe en las costillas. Helmut Kohl y los medios de comunicación. Los devaneos iniciales dan paso a una tensa relación. Con frecuencia le dije que no se trataba de sentir amor por los periodistas. Ello a pesar de que en sus primeros años como político supo utilizar muy bien a la prensa. Durante su mandato en Maguncia invitó incluso a algunos periodistas a su casa. En aquella época hablaba bien de la prensa, también del semanario Der Spiegel. Estoy a favor de Der Spiegel, a pesar de que en estos momentos tengo razones más que suficientes para decir que en casi la tercera parte de todos los artículos sobre política no se investigó lo suficiente y que los comentarios son demasiado parciales, pese a todo apoyo al semanario. Pero después lo desprecia. Es la batalla de los medios. No hablaba con nosotros, nunca le concedió una entrevista a Der Spiegel. He de reconocer que prefiero salir a comer con buenos amigos en lugar de perder el tiempo de esa manera. Una vez, después de haberse presentado a unas elecciones y perderlas, intentó culpar de todo a los medios de comunicación, especialmente a Der Spiegel, lo que era naturalmente una tontería. Der Spiegel se cebó realmente en Kohl. Publicó innumerables titulares críticos sobre él, informó con sistematicidad y de forma intensiva, muy crítica, sobre todo lo que hacía Kohl. Viéndolo en retrospectiva, creo que a veces se perdía un poco el contacto con la realidad y se consideraba la revista como un mero instrumento de lucha. A veces se perdía el control de las cosas. Pero con los años también Kohl fue perdiendo un poco el control. Y ahora está aquí en el pasillo para hacer algo
para no sé quién. Para Spiegel TV. Usted siempre fue así y seguirá siendo así. Y por eso nunca tendrá mi respeto. Kohl no es una persona simpática. No tiene otra pregunta. Esta vez le dedico un poco de tiempo y usted no es capaz de hacerme una pregunta. Es desconsiderado, Lárguese. agresivo, ¿De qué emisora es usted? del Norddeutsche Rundfunk. Ya me lo parecía. Usted es un pésimo periodista. Y en su camino se ha burlado de mucha gente, la ha agraviado, abandonado. Usted sabe bien lo que eso significa. Lo que hacen no tiene nada que ver con ¿Pero periodismo. por qué actividad le dieron el dinero? Para que yo le vea la cara. Ya estoy harto de eso. El fotógrafo del canciller goza de la confianza de Kohl. Siempre me llamó Maître, dice él mismo. Maître Müller perpetuó a todos los jefes de gobierno alemanes, pero a quien mejor conoció fue a Kohl, con quien trabajó desde 1988. Trabajamos durante 10 años y sobre una base magnífica, siempre a sabiendas de que teníamos diferentes convicciones políticas, pero en lo personal nos entendíamos muy bien. Helmut Kohl es una persona muy culta. Este cuadro muestra a Goethe. Lo pintó Tischbein y sirvió de inspiración a Kohl. Allí había una roca en un pequeño prado que invitaba precisamente a hacer una fotografía como el cuadro que pintó Tischbein. Jamás se me hubiese ocurrido decirle al canciller que se subiera a esa roca, pero él se recostó allí como Goethe. Fue una puesta en escena suya. Grandeza y poder, y una gran medida de autocomplacencia. Todo ello causaba la impresión de que representaba el personaje más grande del país junto a Adenauer. A donde quiera que va, Helmut Kohl, también en su vida privada, se comporta como si fuera el jefe, dice el fotógrafo. Algo que a veces resultaba abrumador. Helmut Kohl era como un tanque. Había que tener mucho cuidado de no estar en su camino, también físicamente. Y Rita Süssmuth fue un estorbo político en el camino del canciller federal. Por eso Helmut Kohl la echa a un lado, con elogios. La ministra de Salud le resulta demasiado progresista al poderoso Kohl. Estando a solas con Helmut Kohl, se tenía la impresión de que era un hombre liberal, accesible, pero también de que a la derecha de nosotros no podía haber nada más. Por eso siempre tenía los brazos demasiado abiertos. Helmut Kohl, el conservador. Hasta en las vacaciones se presenta ligado a la patria, burgués, arraigado. En su mundo no hay lugar para los grupos marginales. Cuando empezó lo del SIDA, tuvo graves problemas. Usted seguramente se acuerda. Era algo propio de niños sucios. Y ahora la ministra resalta ese tema. Y ayuda además a las prostitutas que quieren dejar el oficio. Eso lo chocó tanto. No era algo que se pudiera vincular a su partido. ¿Qué pensaría la gente? En realidad no aceptaba casi nada de la vida moderna, y mientras más estaba en el cargo, peor era. Al principio fue seguramente de otra manera. A finales de los 80, la presión sobre el conservador Helmut Kohl aumenta. Las encuestas le son cada vez menos favorables y muchos hablan de aguantar. Su partido es un hervidero. Lothar Späth, el popular ex primer ministro de Baden-Württemberg, lidera una revuelta. Pero todavía hoy le cuesta hablar de aquel asunto.
Después de estar tanto tiempo en el cargo, Kohl fue perdiendo naturalmente el espíritu de lucha. Y había un grupo, del cual yo formaba parte, que decía: tenemos que cambiar de temas, tomar temas más modernos, porque se nos están yendo nuestros votantes tradicionales y hay que ganarse a otros grupos de votantes. El grupo de resistencia está integrado por miembros del entonces núcleo de la CDU. Kohl se entera de la rebelión y declara que el Congreso del Partido de 1989 en Bremen deberá esclarecer los frentes. Y ahí se puso de manifiesto una vez más el instinto de Kohl, que dijo: esto no podemos dejarlo madurar, hay que aclararlo ahora mismo. Si ustedes quieren, pueden presentarse en el Congreso y nos enfrentamos en batalla abierta. Pero no se atrevieron a hacerlo. Lothar Späth cedió y los otros del grupo hicieron lo mismo. Un partido burgués no hará nunca una revuelta pública contra su líder. Eso es el ABC de la política. No obstante, lo que critico a ese grupo, que yo integraba, es que eran muy diletantes. Fue un enfrentamiento que él ganó. Siempre he dicho que desde el punto de vista deportivo, él estaba mejor preparado. Tenía la mejor red, estaba mejor organizado y tenía la mejor visión de conjunto. Conocía el partido mucho mejor que yo. Pero, señoras y señores, quiero dejar claro aquí, sobre todo respecto a Lothar Späth, que cuento también en el futuro con una buena cooperación. Las redes de Kohl aguantaron el golpe y castigaron a Lothar Späth, quien no es reelegido en la presidencia de la CDU. Mucho peor le va a Heiner Geisler, compañero de lucha de Helmut Kohl durante años y entonces secretario general de la CDU. Es el fin de su carrera política. Él era el cabecilla de la revuelta y se enfrentó a Kohl meses antes. Ahora el canciller lo deja caer. Yo desearía que Heiner Geisler y Helmut Kohl se sentaran a dialogar nuevamente. Me gustaría que busque el diálogo con sus críticos de entonces. Y que sea un poco más indulgente con la edad. Y cantó. No conozco a nadie que cante tan mal como Helmut Kohl. 10 de noviembre de 1989, un día después de la caída del muro. Helmut Kohl esgrime la palabra durante una manifestación en Berlín. Las masas están furiosas. Grupos alternativos de izquierda rechiflan al canciller, que se muestra combativo. La situación amenaza con descarrilar. Kohl intenta calmar los ánimos. Un mensaje que reza que en esta hora feliz pero difícil de la historia de nuestro pueblo es importante mantener la calma y actuar con sensatez. Era una situación peligrosa. Sus socios europeos tenían dudas y estaban preocupados. Existía el peligro de que se produjera el caos, con batallas callejeras, muertos. Los sucesos se atropellan. Manifestaciones, protestas, una situación jurídica incierta y el temor a que se produzca un disparo. Pero durante ese tiempo Helmut Kohl fue siempre dueño y señor de la situación. Helmut Kohl siente la oportunidad histórica y la presión de la calle. La gente no quería esperar más. Estuvieron 40 años encerrados. Y si nos abren de repente la reja, entonces ya no esperamos. Nada de eso. Uno quiere salir al momento. Helmut Kohl necesita a este hombre para crearse una base de poder en la RDA. Lothar de Maizière, entonces jefe de la CDU en el este alemán. Una pareja muy dispar.
Todo el país se ha puesto en marcha. También mi partido, la CDU. Nuestro futuro común se llama Alemania. Febrero de 1990. Helmut Kohl hace campaña electoral para las primeras elecciones libres en la RDA. Entonces también este país, la RDA, será una comunidad floreciente. Voto por la CDU. Por la CDU. Él fue para ellos un rayo de esperanza. Con él llegará el bienestar y la unidad alemana. Y en aquel entonces eso era para muchos sinónimo de bienestar. Y la cuenta funciona. La CDU del Este gana por amplia mayoría con sus promesas de paisajes florecientes. Lothar de Maizière se convierte en primer ministro y más tarde en sustituto de Helmut Kohl. Dos hombres tan diferentes como los dos estados alemanes. Me acuerdo de haber tenido en 1990 muchas dificultades con Kohl, porque dije, con la reunificación de Alemania, la República Federal se volverá más oriental y más protestante, y él no quería una república diferente, sino tal y como era. Hacia afuera daban una imagen de unidad, pero nunca fueron amigos. Pero la batalla más dura para Kohl se desenvuelve en la arena diplomática. La mayoría de los mandatarios extranjeros rechazan categóricamente una unificación de Alemania. Tuvimos que tratar este asunto con 4 estados, con Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. De ello dependía todo. La mayor resistencia la hace Moscú. Gorbachov se siente arrollado. Kohl no le informó sobre su plan de reunificación. Al comienzo, Gorbachov rechazó la reunificación. Lo critiqué seriamente. Se lo dije sobre todo al ministro de Exteriores Genscher. Genscher se sentó y lo escuchó todo. Se sentía incómodo. Allí salió a relucir que ni siquiera Genscher conocía ese plan. Pero necesitábamos a Gorbachov y su visto bueno. La jugada decisiva la hace Kohl en el Cáucaso. Le ofrece a Gorbachov dinero para financiar la retirada de las tropas soviéticas. Un trato de amigos sobre 1.000 millones de marcos. Gorbachov me dijo repetidamente que si no hubiese tenido tanta confianza en Helmut Kohl, y a propósito también en George Bush, las cosas habrían sido diferentes en 1989-90. Kohl le arranca también la aprobación al presidente de Francia, François Mitterrand. Su concesión a condición de la integración en la Comunidad Europea y la consolidación de la OTAN fueron las premisas para recibir el apoyo occidental. Helmut Kohl comprendió que estaba haciendo lo correcto en el momento preciso. Aprovechó realmente ese momento histórico para preparar las bases de la reunificación. Ese es su gran mérito. Solo han pasado 329 días desde la caída del muro hasta la reunificación de Alemania. Kohl está en el cenit de su carrera. Pero los paisajes florecientes se hacen esperar. La economía del este alemán se desmorona. Hay desempleo y decepción. Él tiene que haber sabido que lo de los paisajes florecientes no era posible, porque él recorrió ese país. Hubiese podido llamarme y yo le habría dicho cómo surgen los paisajes florecientes, pero no allí y no tan rápido. Cuando Helmut Kohl visita la ciudad de Halle en mayo del 91, siente en su propio cuerpo la rabia de la gente. Lo que más me impresionó fue verlo correr a agarrar al tipo. Sus guardaespaldas evitaron a duras penas que le diera una paliza, pero es que no había ninguna experiencia de cómo se convierte una economía planificada en una de mercado. Podemos decir que en la RDA había cientos de libros que describían cómo pasar de la economía de mercado a la planificada, pero lamentablemente no había ninguno que enseñara lo contrario. Se cometieron errores, claro, pero eso no cambia en absoluto que todo lo logrado era algo muy positivo.
Helmut Kohl no será recordado solo por el hecho de haber realizado la reunificación de Alemania, de haberlo dado todo por ese objetivo, también gracias a sus relaciones con otros líderes políticos del mundo. Su verdadero mérito es el euro, haberlo introducido contra la voluntad de muchos alemanes. Sin Kohl, hoy no existiría el euro. ¿Es Wolfgang Schäuble el príncipe heredero de Kohl? Lo interesante de esta foto es que Helmut Kohl la mandó a hacer en su oficina de trabajo. Eso le sugiere a la gente que Helmut Kohl había designado ya a Wolfgang Schäuble como su sucesor. A Wolfgang Schäuble le sigue resultando difícil hablar sobre su relación con Helmut Kohl. Tuve la suerte de ser uno de sus más allegados. Kohl valora mucho a Schäuble por su lealtad, inteligencia y minuciosidad. Schäuble estaba siempre a su lado cuando había que decidir algo. Es él quien negocia el acuerdo de unificación interalemán. Esta relación sigue incluso después del atentado contra Schäuble. Kohl está a punto de retirarse y no hay sucesor. Y aunque baraja la figura de Schäuble durante el Congreso del Partido de 1997 en Leipzig, deja abiertas todas las posibilidades. En aquel momento dije que consideraba a Wolfgang Schäuble como uno de nuestros mayores talentos. Nunca me anduve con secretos respecto a quién deseaba como mi sustituto. Lo llamé y le dije que no lo consideraba inteligente porque solo provocaría discusión. Pues Kohl no tiene claro aún si Schäuble será su sucesor y, de ser así, cuándo lo sucederá. Al final se presenta él mismo una vez más y Schäuble se queda en el fondo, embaucado. En retrospectiva, cuando se habla de un sucesor no se aumentan las posibilidades de una propia reelección y ya se vieron las elecciones del 98. La CDU sufre la peor derrota de su historia hasta entonces. Está claro que acepto toda la responsabilidad de la derrota electoral, sin discusión alguna. En esta derrota no hay nada que discutir. Una derrota también en parte porque Helmut Kohl no quiso soltar las riendas del poder. Canciller federal durante 16 años, si una vez levantó a la CDU, ahora la perjudicó mucho. Cometió un grave pecado con su partido y fue el no dejar el camino libre a la Cancillería a un candidato más joven. Da la impresión de que los rasgos faciales se relajan, de que desapareció toda la tensión y que ese rostro que irradiaba poder se convierte de pronto en el rostro de una persona común. Años después es el rostro del duelo, del sufrimiento, debido al suicidio de su esposa Hannelore. Y luego su propia enfermedad y el error de su última batalla. Es una lucha de Kohl contra todos y pone en juego su reputación. Es también un conflicto entre él y esta mujer, alguien que, al igual que Helmut, fue subestimada durante mucho tiempo. Kohl descubrió su talento y a ella se la considera su chica del este alemán. Kohl la trajo a su gabinete de gobierno. Recuerdos de una entrevista de trabajo. Cuando llegué allí, el corazón se me desbocaba. Había intentado prepararme bien y él solo me preguntó si me entendía bien con las mujeres. Le respondí que me entendía bien con mi hermana, con mi madre y también con mis amigas. Y entonces me dijo que era suficiente. Así fui su ministra para la mujer. Angela Merkel trabaja en el gabinete del canciller durante 7 años. Helmut Kohl fue un canciller con gran pensamiento estratégico, que con frecuencia veía más allá del horizonte. Era un canciller muy consciente,
Si alguien se enfermaba o tenía problemas, él se ocupaba de esa persona. En realidad sabía que la política tiene mucho que ver con la sensibilidad humana, con la confianza humana, con el trato entre los humanos. Pero Kohl decepciona a sus correligionarios precisamente desde el punto de vista humano. Se involucra en un escándalo de donaciones al partido y deja sin respuesta una cuestión muy importante. ¿De quién provenía el dinero? ¿Puede decirlo aquí? No, esos donantes me confiaron esa suma de dinero con la condición de que sus nombres queden en el anonimato. Y no tengo la intención de mencionarlos, porque empeñé mi palabra. Pone su palabra por encima de la ley. La CDU se encuentra en una situación embarazosa, pero se defiende. La credibilidad de la CDU está en juego. Espero que Helmut Kohl, que una vez dijo que quería servir a la CDU, colabore con las investigaciones. Pero él no lo hace. El luchador Kohl se mantiene en sus 13 y termina enfrentándose al partido. También Schäuble se ve involucrado en el escándalo, lo que da el puntillazo a su relación con Kohl. La otrora chica de Kohl declara públicamente: la era de Kohl ha terminado. La CDU deberá reinventarse. En retrospectiva, creo que fue algo necesario en aquel momento. Para nosotros fue naturalmente un tiempo difícil, pero creo que fue muy necesario. Y gracias a eso la CDU puede manejar hoy lo ocurrido y volver a tener una buena relación con Helmut Kohl. ¿En serio? Helmut Kohl dejó de ser presidente honorífico de su partido desde el escándalo de las donaciones. Para Helmut Kohl el partido era algo así como su segunda familia, y el hecho de haber tenido que renunciar en contra de su voluntad a la presidencia honorífica fue para él una ofensa. Pues se acabó. ¿Y qué queda? El mayor logro político de Helmut Kohl es la reunificación de Alemania en el seno de una Europa fuerte. En eso coinciden todos, tanto amigos como enemigos. Pero eso no quita que Helmut Kohl haya sido uno de los políticos alemanes más controvertido. Lo que queda es admiración y heridas. Y al final, también el reconocimiento.